estaba comentando acerca de cómo vienen los sofistas a irrumpir en Atenas y cuestionar lo que pues ese señor estaba diciéndole a su hijo, ¿no? De que el orden de la naturaleza y el orden de la sociedad, al fin y al cabo, es lo mismo porque es invariable. Que el esclavo es esclavo, ¿no? Los sofistas eran griegos, pero recuerda que Grecia no era un solo país, sino que cada ciudad, Atenas, Esparta, Tebas, eran independientes. Por tanto, el ateniense veía al tebano, al espartano, como extranjeros. ¿Me hago entender? Esos extranjeros, que a la vez eran griegos, porque no eran atenienses, eran llamados metecos. Metecos es una palabra griega que justamente significa extranjero, pero dentro de Grecia. Los griegos consideraban de que solamente el ciudadano de la polis, por ejemplo, el ciudadano de Atenas, era el dueño de las tierras. Entonces, como los sofistas venían de muchos lugares de Grecia, no tenían propiedades en Atenas. Por tanto, estaban obligados a trabajar, obvio, ¿no? Si no tienes propiedad en un lugar, ¿qué tienes que hacer? Buscártela, chambear, ¿no es cierto? Claro. De tal manera que los sofistas, personas muy intelectuales, van a Atenas a enseñar. Ahora, ¿pero qué enseñan? ¿Matemática, física, química, biología? No. Porque de un otro modo eso no servía a la democracia. La democracia se basa, como te dije hace un rato, en una asamblea. Los niños tienen que aprender a hablar, a discutir, a debatir, a escribir, a redactar. Entonces, eso es lo que enseñan estos sabios. ¿Por qué digo sabios? Porque sofista viene de sofos. Sofos es sabio. Por eso que los sofistas eran pragmatistas. Consideraban de que lo importante es enseñar lo útil al ciudadano, lo que le sirve al ciudadano. Algo parecido ahora, ¿no? Cuando nos hablan, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Nos ahorita un conocimiento en función al ámbito laboral, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, el sofista tenía esa actitud pragmatista, de pragma, que es actividad. ¿De acuerdo? O sea, enseñamos solo lo útil. Ahora, ¿y qué es lo útil? Retórica, la teoría de cómo hablar bien, oratoria, el acto mismo de hablar bien, gramática, escribir, erística, el arte de ganar los debates. Porque la cuestión no solamente es hablar bien, la cuestión es debatir, hacer que el punto de vista de la persona gane a los demás puntos de vista. Por consiguiente, una persona virtuosa, dicen los sofistas, no es una persona que necesariamente tiene que saberlo todo, no, sino una persona virtuosa es una persona que se presenta como un buen ciudadano, como aquel que es capaz de cumplir las leyes, pero también de hacer las leyes, de hablar en una asamblea, de debatir adecuadamente. Ese es el virtuoso. Ahora, ¿qué se entiende por virtud? Porque estamos hablando de este periodo que se llama el periodo antropológico. Virtud en griego es arete, ¿ya? Virtud en griego es arete. Ahora, ¿qué es la virtud, profesor? Virtud sería la cualidad que hace que una cosa sea buena. Por ejemplo, ¿cuál es la virtud de un cuchillo? La virtud de un cuchillo sería la cualidad que hace que el cuchillo sea buen cuchillo. Cortar, claro. Entonces, un cuchillo que corte es un buen cuchillo, ¿no te parece? Claro, porque el cuchillo puede ser de oro, pero si no corta nada, no es buen cuchillo. Claro, entonces la virtud es la cualidad que hace que una cosa sea buena. Es como decir, ¿cuál es la virtud de un lapicero? Supongo que estás apuntando, ¿no? Ya tienes un lapicero en tu mano. Ya, ¿cuál es la virtud de un lapicero? Que pinte. Claro, está bien, pues que pinte. Si no pintara, así sea un lapicero de diamantes, no puedes llamarlo buen lapicero. Claro, pues. Entonces, la virtud es la cualidad que hace que una cosa sea buena. Entonces, ¿qué cualidad, dirían los sofistas, hace que una persona del siglo V, del siglo de oro de Pericles, de la democracia ateniense, sea una buena persona? Que vaya a una asamblea a debatir, profesor. Por supuesto. Entonces los sofistas enseñaban eso. ¿Me hago entender o no? De ahí que el sofista decía, la virtud se aprende. Yo soy Protágoras de Abdera, yo soy Gorgias de Leontinos, y yo vengo a enseñarles, muchachos, la virtud. La virtud se transmite, se pasa de una persona a otra.
Porque la virtud es aprender a hablar bonito. Entiende que un niñito bebito, por el hecho de ser bebito, no va a hablar bonito, ¿no? Hay que enseñarle. Por esa razón, porque enseñaban mucho a debatir, consideraban que el lenguaje es convencional, algo que de seguro lo sabes muchísimo por tus clases del curso respectivo. Entonces Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, Trasímaco dirían, ¿por qué esto se llama pizarra? ¿Por qué se llama pizarra? Porque así es, bueno, porque ese es un nombre que le hemos puesto, ya está, por eso. Si nosotros decidimos que esto se llame piedra, se llamaría piedra. ¿Por qué esto se llama camisa? Porque así le hemos puesto, ya está, punto. Si nosotros en la sociedad decidimos que esto se llame pantalón, se llamaría pantalón, eso es todo. Más fácil no puede ser. El lenguaje es convencional, el lenguaje es arbitrario. Las personas decidimos cuál es el nombre que tienen las cosas. Punto final. Además, los sofistas, debido a que enseñaban estas cositas, no importa, es debatir, ¿no? ¿Tú crees que los sofistas van a estar de acuerdo con eso de que la verdad es una, inmutable, inmóvil, perfecta, como lo decía Parménides? No, pues profe, si la cuestión es debatir, ¿cómo rayos vamos a decir que la verdad es una, inmutable, inmóvil y perfecta? ¿Estarían en contra de Parménides? Claro, porque si hubiese una sola verdad, pues ya no se debate nada, pues, porque si hay una sola verdad, ¿qué se va a debatir? Por eso los sofistas tenían una posición antimetafísica, antiabsolutista. Consideraban de que no hay verdades que el hombre descubre. Y si no hay verdades que el hombre descubre, profesor, ¿qué hay? Bueno, lo que hay son verdades, por entre comillas, pero que el hombre inventa en función a su criterio. Lo que hay son puntos de vista y eso es lo que buscamos imponer, ya está. Había un señor llamado Trasímaco que decía que las leyes, era un sofista, que decía que las leyes lo imponen los más fuertes, los que tienen más poder. Si Trasímaco estuviese vivo y viera los medios de comunicación que tienen mucho más poder que nosotros, entonces ellos imponen su verdad porque tienen más poder que nosotros. Por ejemplo, la verdad, entre comillas, claro, de que el gobierno de Vizcarra es un excelente gobierno. Entonces imponen esa verdad. Porque tienen más poder que tú y que yo, obvio, ¿no? O tú manejas un medio de comunicación, ¿tú eres dueño de Canal 4? No creo, ¿no? Entonces, el sofista decía, como no hay una verdad que se descubre, ¿qué hay? Lo que hay son verdades, entre comillas, que se pueden imponer. Eso decía Trasímaco. ¿De acuerdo? La verdad no se descubre, ¿no? Esa metafísica de Parménides es tontería. Y por consiguiente, como aquí, diría Trasímaco, hay verdades que se imponen, entonces lo que ocurre aquí, en esta sociedad, es algo muy distinto que lo que ocurre en la naturaleza. Porque no es que se imponga la verdad que el sol nos da luz. No, pues sería muy tontín. En la naturaleza hay un orden que no lo inventa el hombre, obvio, porque tú no inventaste el día y la noche. Pero ese orden no es el mismo orden que hay aquí. Aquí, en la sociedad, hay un orden, pero generado por el ser humano. Y por tanto, mientras que el orden de la naturaleza no va a cambiar, siempre habrá días y noches, el orden de la sociedad sí puede cambiar. Porque vaya a ser que el que es fuerte ahora sea débil, como Trasímaco, ¿no? Lo dice. Y que el que es débil sea fuerte. Entonces cambian las cosas. ¿Te das cuenta, no? Entonces los sofistas, profesor, eran personas que sostenían que la virtud tiene que ver con participar adecuadamente en un debate y por tanto es aprendido. Eran pragmatistas, enseñaban lo que es útil para la democracia: retórica, teoría; oratoria, práctica; gramática, aprender a escribir bien; erística, ganar discusiones. Los sofistas eran antimetafísicos, rechazan esos estudios sobre el ser un, inmutable, inmóvil. Los sofistas además distinguían entre el orden de la naturaleza, el orden de la sociedad. El orden de la naturaleza no es hecha por el hombre, siempre será así. El orden de acá, hecha por el hombre, claro que es hecha por el hombre, puede cambiar. Acuérdate de Trasímaco.
¿no? ¿Qué decía Trasímaco? La ley lo impone ¿quién? ¿El más débil? No, pues profe, el más fuerte. Pródico de Zeus. ¿Qué decía Pródico? Que era otro sofista Pródico. Pródico decía, los dioses, el hombre los crea por utilidad. ¿Por utilidad, profesor? ¿Por utilidad? ¿Por qué los egipcios consideran que sus dioses salen del río Nilo? ¿Tú que sabes historia? ¿Por qué los egipcios consideran de que los dioses salen del río Nilo? Obvio, pues, profe, porque los egipcios viven gracias al río Nilo. Sin río Nilo no habría nada. Claro, pues, porque el ser humano adora a lo que le es útil. Ah, ¿te das cuenta? No. O sea, date cuenta que los sofistas cómo intentaban, ¿no? Ya cuestionar, ¿no? Criticar lo que la gente creía en común y corriente, ¿no? Pero la gente que cree que Dios nos creó, nos hizo, nos modeló, nos ordenó. No. El hombre crea a Dios en función de su utilidad. Punto. Es como que Pródico estuviese vivo y dijera y supiera mucho de historia del Perú. ¿Por qué los antiguos peruanos adoraban a la lluvia? Porque les es útil, pues, profe, porque los antiguos peruanos eran campesinos y el campesino necesita de la lluvia para poder cultivar. Ya está, pues, es obvio, ¿no? Obvio. Entonces acá tenemos estas características básicas del movimiento sofístico.